compañera Sofía Gunlach y yo, Julieta Zúñiga, vamos a presentarle la siguiente entrevista, la cual tiene como objetivo informar sobre distintos aspectos de la medicina general que puede llegar a ser de gran interés para los que desean estudiar o ejercer esta carrera. La medicina general es una profesión fundamental dentro del área de la salud, ya que es como la base de todo esto. Es una disciplina que requiere sí o sí formación académica, lo cual se estudia en alguna universidad e instituto técnico. En este caso, son solo ciertas universidades que lo imparten. En estos espacios, los futuros médicos adquieren conocimientos técnicos y prácticos sobre el cuerpo humano, sobre enfermedades, sus tratamientos, cómo prevenirlas y diagnosticarlas, a la vez como leer exámenes, entre muchas cosas más. Pero no todo se trata solo de conocimientos técnicos. También necesitas desarrollar tus diversas habilidades blandas, como la empatía, la inteligencia emocional, cómo comunicarse efectivamente y el trabajo en equipo. Este último es muy importante, ya que los profesionales suelen colaborar constantemente entre sí para poder hacer un buen tratamiento de sus pacientes. Ser médico implica trabajar constantemente bajo presión. En muchas ocasiones se enfrentan situaciones de urgencia o imprevistas que los llevan a tener que tomar decisiones rápidas y apresuradas. Por eso, además de estar bien preparados para estas circunstancias, los médicos deben tener un alto sentido de responsabilidad y saber mantener la calma en estos momentos difíciles. Asimismo, es esencial que utilicen un lenguaje claro y preciso al comunicarse, tanto con diversos profesionales como con sus pacientes. Todo esto para que todos lleguen a comprender de manera correcta la información que se les dice. La medicina general es solo como el comienzo o la base de todo esto, ya que tiene múltiples áreas donde especializarse. Algunas de estas áreas son como la ginecología, dermatología, pediatría, cardiología, neurología, entre otras. Además, pueden trabajar en instituciones públicas como hospitales o centros de salud familiar, mucho más conocidos como CESFAM, o en instituciones privadas como clínicas, laboratorios, haciendo diversos experimentos para mejorar la salud, en consultorios particulares o centros médicos. También, a lo largo de su carrera, estos profesionales pueden llegar a recibir algún reconocimiento por haber hecho algún aporte importante o significativo a la salud y por tener un gran compromiso con su comunidad. El día de hoy, la entrevistada es el médico general Anna Thompson, de 31 años, la cual ha egresado de la Universidad Andrés Bello, la cual se encuentra en la ciudad de Viña del Mar. Ha trabajado en 2 lugares. El primero, en el Centro de Salud Familiar de la Comuna de Hijuelas, y el segundo, que es donde trabaja actualmente, en el Centro de Salud Familiar de la Comuna de Limache, llevándola a tener hasta el momento 6 años de experiencia en su área. Y no ha tenido ningún tipo de reconocimiento importante hasta el momento. Ya sabiendo todo esto sobre la comunidad especializada y la entrevistada, podemos pasar a la entrevista. Además, entonces, si pudiera como presentarme. Primero, sí. Ya, primero, mi nombre es Anita Thompson, yo soy médico y trabajo acá en el CEFAM Limache Viejo. Tengo 31 años. Eso. ¿Como por cuántos años has estado ejerciendo como médica? Bueno, salí a los 25 años, este es mi 6.º año de trabajo. Pero acá en el CEFAM de Limache llevo 1 año y medio. Ya. Así que como puse la pregunta.
estudio? En Viña del Mar, en la Universidad de Andrés Bello. La primera pregunta es, cuando un paciente presenta síntomas que pueden caer en 2 enfermedades distintas, ¿cómo decide con qué lo va a tratar? Bueno, en realidad, obviamente al principio la mayoría de las veces uno tiene un diagnóstico sindromático. Entonces, en base a ese síndrome, uno va a solicitar distintos estudios que te van a orientar a finalmente la mayor sospecha diagnóstica y para poder definir el tratamiento. Entonces, si existe duda respecto a un diagnóstico, habitualmente uno va a solicitar mayores estudios para poder definir el mejor tratamiento para el paciente. ¿Qué significa asintomático? Que es un síndrome finalmente que abarca signos y síntomas que puede englobar a varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, la cefalea es un síntoma, pero que es el dolor de cabeza, que puede venir de muchas enfermedades que pueden generar dolor de cabeza. El dolor abdominal finalmente es un síntoma. Entonces, en base a eso, uno tiene que iniciar muchas veces mayores estudios para determinar la causa de ese síntoma. Sí. Según el panorama actual, ¿qué área es más conveniente especializarse y por qué? Bueno, esa pregunta en realidad va a depender mucho, como creo yo, de los gustos y la vocación de cada uno. Porque por conveniencia económica, claramente las especialidades quirúrgicas pueden tener muchas veces, dependiendo de qué definen ustedes la conveniencia. Si hablamos desde el punto de vista económico, claro, las especialidades quirúrgicas, que es todo lo que implica cirugía, son muy bien remuneradas, pero en cuanto a calidad de vida son especialidades que requieren hacer turnos, que implican un desgaste como en cuanto a la vida familiar, por ejemplo. Entonces, creo que es una pregunta un poco difícil de responder porque va a depender en gran parte de lo que uno quiere para su vida. Las especialidades como que hoy día están como en auge, por ejemplo, es la geriatría, porque hoy día la población en Chile vemos que es una población generalmente de adultos mayores. Entonces quizás esa sería una especialidad que sería conveniente especializarse porque hay una gran población que requiere intervención. Claro, más o menos por ahí va la pregunta como de que tienen un amplio ámbito laboral, o sea, que pueden tener hartos pacientes como para poder dedicarse. Es que en medicina creo yo que la mayoría de las especialidades tiene trabajo, o sea, tiene desempeño y área laboral para desempeñarse. Porque como cada una está enfocada en una etapa del ciclo vital o en un requerimiento, creo yo que en general la que uno opte tiene que ser más que nada por vocación que por conveniencia en ese sentido. Pero creo que lo que dije de geriatría podría ser una buena respuesta en el sentido de que la población en Chile es principalmente una población de personas mayores. Claro. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia el sistema público al privado? Bueno, en general en muchas cosas, en todo lo que es desde el punto de vista laboral, en la organización del punto de vista laboral, en los estatutos que nos rigen, o sea, es como abismalmente distinto desde el punto de vista como del trabajo. Habitualmente en el privado uno puede armarse su agenda, o sea, como desde lo que yo hago, yo me podría armar mi agenda en el privado y decidir qué es lo que quiero atender o en qué área me quiero desempeñar, a diferencia del público, por ejemplo, en lo que es atención primaria, que en general yo me rijo por una agenda que me arma, por rendimientos que me establecen, que son tiempos que me determina la dirección para atender, y en base a eso tengo que rendir finalmente. Entonces, en el fondo, aquí uno depende como directamente del empleador o de la dirección en base a la forma de trabajar. En el privado es un poco más a discreción de cada uno. ¿Los años de experiencia afectan al talento de los colegas? Sí, yo creo que sí, porque entre nosotros, dices tú, o sea, como entre los colegas, no con los pacientes. O sea, puede ser también como los pacientes si confían más en los que tienen más años de experiencia o cosas así. Bueno, sí, yo creo que existe como ese estigma muchas veces de la población y obviamente la experiencia igual da un aprendizaje. Entonces hay mucha gente
todavía prefiere quizás a médicos con más años de experiencia, pero también creo que hay gente que en realidad busca quizás a médicos más jóvenes, en el sentido de que tienen los conocimientos un poquito más actualizados o más recientes, y que muchas veces también creo que desde el punto de vista del trato quizás hay cierto desgaste con los años. Entonces quizás también médicos más jóvenes o con menos años de experiencia pueden tener quizás mejores respuestas en relación como al trato usuario. Sí, eso debe ser muy complicado conseguir un puesto en tu área o es más fácil. La verdad es más fácil. Debo decir que yo lo comparo, por ejemplo, en lo que es atención primaria o el servicio público, que en general hay muchas otras carreras, quedándome acá en el CEFAM, que es donde yo trabajo, hay muchas otras carreras que es mucho más difícil llegar o conseguir un puesto, por ejemplo, desde el punto de vista de nutrición. Yo sé que es mucho más difícil conseguir un puesto, odontólogos, que también hay harto, pero la verdad para nosotros como médicos, o por lo menos desde mi experiencia, ha sido más fácil el encontrar un puesto de trabajo. Claro, depende de lo que te especialices, puede ser un poco más complejo. Sí, pero en general los especialistas en Chile, la mayoría de las veces tienen trabajo después de la especialidad. O sea, la mayoría de las veces, mientras ya están haciendo la especialidad, ya tienen como visualizado sus sitios donde van a trabajar, o desde el mismo centro donde se especialicen, ya hay como una cierta proyección de trabajo futuro. Entonces, en general, para nuestra carrera creo yo que el ámbito laboral es más fácil. Claro, siempre hay alguien que necesite. Sí. Alguien siempre necesita ayuda médica. Exacto. Luego del COVID-19, ¿cómo ha evolucionado la medicina? ¿Ha cambiado mucho después de eso? Creo yo que en un inicio quizás sí, en el sentido de que había como obviamente mucho miedo en la población, mucha incertidumbre. Entonces como que en un inicio sí se vio un cambio. Las consultas se centraron principalmente en COVID, y yo creo que en un inicio estábamos todos dejando muy de lado el resto de las enfermedades, pero hoy día creo yo que no han habido ya tantos cambios, ya hemos vuelto como un poco a lo previo. No creo que hayan habido tantos cambios hoy día. Si me hubiese preguntado esto quizás en el 2020 o 2021, mi respuesta hubiese sido otra, pero actualmente creo que no. ¿Tuvieron tantas repercusiones entonces a largo plazo de que hubiesen como cambios grandes? No creo que hayan habido tantos cambios significativos en las consultas o como en la población en general. ¿Qué tan diferente es la medicina respecto a distintas regiones o comunas del país? No sé si son Pucha, esa pregunta igual me complica un poco, porque en realidad yo siempre me he desempeñado en esta región. Como les dije, yo anteriormente trabajé en otro CEFAM, que era en la comuna de Hijuelas, y ahora Gardimarcha. Sí creo que tiene que haber una diferencia, porque por ejemplo desde ese CEFAM acá, que es una zona mucho más rural, Hijuelas es una comuna con una mayor tasa de población rural que acá, sí hay una diferencia. Entonces creo que obviamente con el resto de las comunas de Chile también tiene que estar esa diferencia, por ejemplo con la región metropolitana, porque influye mucho el nivel sociocultural de la población, la escolaridad de la población, en el fondo en la forma que también uno va a tratar a esos pacientes y en cómo vas a buscar llegar a ellos para mejorar su salud finalmente. Entonces, comparándolo con la misma región, pero dos comunas distintas, sí hay diferencia. ¿Y qué tan diferente era en comparación a la otra comuna? Bueno, bastante en realidad, porque la escolaridad de los pacientes influye mucho en cómo uno va a llegar a ellos y finalmente cómo va a buscar, como les decía, mejorar su salud, porque obviamente no va a entender lo mismo un paciente que quizá era analfabeto, que no sabe leer ni escribir y que yo no le voy a poder dar una pauta de decirle tome esto y tome esto otro, versus un paciente que tiene un nivel sociocultural mucho más avanzado. Entonces eso en general es como un gran determinante de la salud y influye mucho en la manera en que uno puede como buscar generar la medicina en esa población. ¿Cómo ha afectado la masificación del Internet en la medicina? Bueno, yo he estado trabajando desde que el Internet ya está funcionando.
Y creo que es una tremenda herramienta, o sea, nos ayuda muchísimo en general en la medicina. Permite actualizar conocimientos rápidamente, acceder a papers, acceder a distintos estudios recientes, pero obviamente también como el contra que podría haber en relación a la masificación del Internet, que muchas veces la gente como que acude a estas consultas rápidas a través de Google o ChatGPT o lo que sea, y que finalmente después como al llegar a la consulta llegan como con una predisposición a ciertas enfermedades que quizás son erróneas, porque obviamente todo es caso a caso, entonces el Internet que muchas veces te da como diagnósticos generales y eso genera cierto como miedo o recelo en la población. Entonces ese sería como el contra, pero creo que en general es una tremenda herramienta. ¿Cómo se maneja una situación de gravedad en el contexto emocional? En el sentido de, por ejemplo, tener que dar una mala noticia a un paciente. Bueno, es como de la parte compleja, yo creo, de la medicina que a nadie le gusta, de todas las áreas finalmente, pero generalmente uno busca como aplicar todas las herramientas, las habilidades blandas para poder contener a ese paciente como en ese contexto, porque obviamente son noticias duras, me imagino por ejemplo los diagnósticos de cáncer o enfermedades graves. Entonces generalmente uno busca intervenir en conjunto con la familia, que el paciente pueda estar apoyado, realizar toda la contención emocional, pero en general igual son situaciones complejas. ¿La ley llega a entorpecer alguno de los procedimientos que se llegan a hacer con los pacientes? Hasta hace poco creo que no, pero creo que ahora en el último tiempo, no sé si han visto todo lo que está pasando con el tema de las licencias médicas. Sí. Creo que eso igual en parte ha generado como podría llegar a entorpecer un poquito los procedimientos, los manejos con los pacientes, porque en realidad como las licencias actualmente, bueno, efectivamente tuvieron licencias muy mal emitidas durante mucho tiempo, pero actualmente están pagando justos por pecadores. Entonces existe cierto recelo, creo yo, como desde la profesión, desde los médicos, para emitir licencias médicas, y hay pacientes que en realidad sí tienen indicación de reposo laboral, pero quizás uno, en contexto de todo lo que está pasando y la ley como está actuando hoy en día, muchas veces prefieren no dejarla. Entonces creo que la ley sí podría llegar a entorpecer en ese punto, porque están pagando pacientes que sí lo requieren por pacientes que en algún momento no lo requirieran y tuvieron licencia injustificada. ¿Cómo explicarías el ambiente laboral en tu área? ¿Cómo creo yo que es mi ambiente acá? O en mi área. Bueno, yo creo que en general, por lo menos en los centros de atención primaria hay un buen ambiente laboral. Uno trabaja mucho en equipo, entonces no solamente es desde la profesión médica, sino que trabajamos directamente con enfermeros, con nutricionistas, con psicólogos. Lo que se hace en la atención primaria es un trabajo como muy interdisciplinario y multidisciplinario. Entonces, yo no voy a poder recuperar a un paciente si ese paciente no va a estar bien en todas las esferas de su salud. Entonces, creo que en base a eso que trabajamos mucho en equipo y un buen ambiente de trabajo. Y en general, por lo menos acá en nuestro estamento, el estamento médico, también tenemos un buen ambiente de trabajo. Obviamente hay otras realidades. Depende del sitio. ¿Y qué tan común es que trabajen en equipo? Para atender a un paciente, por ejemplo, algo así. Bueno, acá es en el día a día. Yo veo un paciente, no todos claramente requieren atención como interdisciplinaria, pero gran parte de nuestra población, yo veo un paciente y tengo que comentárselo al psicólogo, tengo que comentárselo a la enfermera, lo comentamos en reuniones que tenemos todas las semanas, los días viernes, ahora en la tarde, reuniones del sector. Entonces como sector trabajamos en esos casos más complejos. Entonces acá es como parte del día a día. Si ustedes me preguntan en el privado, esa es otra cosa también que tiene una gran diferencia en el público, que ahí uno tiene que valérselo mucho como por sí solo. Uno puede derivar al paciente a, por ejemplo, no sé, al nutricionista, pero yo no sé si ese paciente realmente va a ir al nutricionista o va a tener esa intervención. Entonces eso quizás es como también un pro del público que podemos trabajar mucho en equipo. Ya. ¿Cada cuánto es recomendable actualizarse con los conocimientos médicos? Yo creo que día a día.
O sea, ya, si me pregunto, yo creo que semanalmente, o sea, están saliendo estudios y actualizaciones todos los días. Entonces, creo que semanalmente uno tiene que ir haciendo como una revisión, o en la práctica como diaria, por lo menos cada 15 días, ir haciendo como una revisión de lo que uno más ve, porque si no, finalmente uno queda como atrás en las actualizaciones. Los conocimientos médicos, las nuevas herramientas que salen. Y los tratamientos van cambiando todos los días. Uno ve que lo que quizás hace un mes se indicaba y uno usaba todos los días, bueno, justo sale un estudio que en realidad ya no es tan seguro, o que tuvo un problema, o que tuvo una falla hepática, o cualquier cosa que en realidad tenemos que cambiar. Entonces, eso es diariamente, van habiendo actualizaciones. Claro, para tener en cuenta los pros y los contras y cosas relevantes con eso. Sí. Igual para afectar a los tratamientos que le recomiendan a los pacientes. Tal cual. Ahora, esa ya lo dijimos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo suele ser la dinámica con los practicantes? Tú dices como con los que vienen. Bueno, acá nosotros no tenemos estudiantes en práctica, ¿ya? Solamente llegan al CESFAM estudiantes de técnico en la enfermería a nivel superior, que son los TENS, y ellos no rotan directamente con nosotros, sino que rotan con sus supervisores, que son los TENS, ¿ya? En el otro centro donde yo trabajé tuve internos de la carrera de medicina, y en general a mí, depende si te gusta o no enseñar y estar acompañado y hacer un poco de docencia, pero por lo menos para mí fue una experiencia muy grata, porque en general vienen con conocimientos súper actualizados, preguntan mucho, les gusta interiorizarse en la atención porque están recién partiendo. Entonces, por lo menos desde mi experiencia fue muy provechoso. ¿Ya? ¿Y? La medicina chilena está avanzada respecto a diferentes países vecinos, tipo como Argentina. ¿Y de hasta dónde logras saber también? Lo digo un poco no con conocimientos así científicos que haya leído como estudios ni nada. Creo yo que en relación a países como de Sudamérica sí tenemos ciertos avances, tanto como país como en el área médica, ¿ya? O sea, sí somos un país más desarrollado que otros de Latinoamérica, entonces todo eso finalmente influye en el desempeño de la medicina, las políticas públicas, que finalmente rigen nuestro actuar diariamente. Entonces creo yo que con algunos países sí tenemos ventaja. En comparación. Sí. Sobre todo con los vecinos, se me ocurre como un caso particular en el que tengamos como más ventaja. Bueno, creo yo que hoy día Venezuela, Cuba, no digo que desde el área médica sean malos, pero hoy día con las políticas públicas que lo rigen, creo que nosotros estamos llevando a cabo mejor la medicina que esos países, en relación a cómo se están llevando a cabo sus políticas. ¿Ya? Como para el acceso de la población, para el acceso a los medicamentos, para el acceso a los tratamientos, que finalmente todo eso va a determinar la salud de la población. ¿Y qué diría usted que es lo más difícil de la medicina en sí, el trabajo? Claro, como lo más que puede llegar a ser como más desafiante, podría ser. Bueno, creo yo que es un desafío constante que requiere una actualización constante, y que requiere sí o sí que tiene que haber una vocación. O sea, si tú estás haciendo algo que no te gusta, como en todo orden de cosas creo yo, no va a tener ningún fruto, porque finalmente no vas a querer estar estudiando. Requiere estudio constante, a diferencia de quizás otras carreras que tú puedes salir con lo que aprendiste y puedes desempeñarte bien en tu vida. Aquí creo yo que si no estudias como constantemente o no te actualizas, no vas a poder ejercer bien la medicina. Entonces creo yo que ese es un desafío, y que va a depender principalmente como de las ganas que tú tengas en esto y de lo que te guste. Otro desafío puede ser que hay un trato directo con la gente, y que obviamente también hay que desarrollar y trabajar las habilidades blandas como en el trato diario, porque obviamente hay pacientes que son súper amigables y súper fáciles de tratar, y hay pacientes que también vienen con cierta resistencia, que han tenido malas experiencias anteriores. Entonces también algunas veces uno tiene que aguantarse, por decirlo así, ciertos tratos, y
y eso también es como un desafío diario y hay que ir trabajando esas habilidades blandas que en la universidad en general tenemos cursos como de trato usuario, pero son cursos menores. En general, obviamente todo está más centrado como en el conocimiento técnico. Entonces eso es algo que uno tiene que ir trabajando día a día. Claro, no lo preparan lo suficiente como para los pacientes Más complejos. Exacto. Y normalmente con esa clase de pacientes más complejos, normalmente como, ¿qué suelen hacer con ellos? ¿Cuál suele ser su dinámica con ellos? Bueno, acá generalmente esos casos complejos son los que trabajamos como sector. Sector me refiero a que es un equipo en donde hay médicos, hay enfermeras, hay nutricionistas, hay odontólogos, hay psicólogos, hay trabajador social. Entonces esos casos complejos que habitualmente uno por sí solo no lo va a poder manejar porque el paciente es difícil de enfrentar, son intervenidos por la trabajadora social, son visitados en domicilio, se buscan abordar desde otras áreas para poder llegar a ellos. Eso. ¿Se te ocurre alguna pregunta más que te interese hacer? Bueno, llevamos ya 21 minutos, tengo que tenía 20. Entonces, si quieren... Esto es en honor al tiempo porque ustedes saben que estamos atendiendo y tenemos que seguir con la atención. Es una gracia de por sí que no hayan podido dar 20 minutos, eso. Entonces, nuevamente, agradecerle mucho por su tiempo y por darnos la oportunidad de hacer una entrevista y de acceder también a grabarla. Estamos muy agradecidos sobre todo. No. Espero que les sirva y me imagino que si eligieron entrevistar a un médico porque a alguna les gusta quizá o no. ¿O me equivoco? Me equivoco. A ver, sí, igual me parece una carrera interesante, sobre todo por todo esto de paciente médico, también de lo que la primera pregunta es sobre cómo elegir entre diferentes síntomas y cosas así, pero no es una carrera que yo estudiaría. Esto también es más que nada, por ejemplo, para el resto, por ejemplo, de la clase de literatura que les puede interesar porque estudiar medicina, esto también les puede servir como para establecer quizás algunos aspectos de ello. Súper. Bueno, espero que haberles ayudado con la información. En resumen, por si a alguien le gusta la carrera, es una carrera muy linda, hay muchas áreas para desempeñarse, no hay como, por eso es la gracia de las especialidades, que en el fondo, si hay alguien que quizás no quiere atender directamente pacientes, hay especialidades que son sin pacientes, la radiología, la anatomía patológica y así un montón de especialidades. Las áreas quirúrgicas, entonces es una carrera que tiene un gran desempeño laboral y que es una bonita carrera. Una carrera muy variada. Exacto, tiene rama para todas para las clases de personas y según lo que más les gusta. Sí. Me sentí una rama bastante genial en términos de estudio porque tiene muchas opciones. Lo que usted decía también de que no es tan complejo quizás encontrar un trabajo y siempre debe haber algo para alguien. Claro, pero yo creo que aquellos que entran como solo por el tema económico no es el camino, porque busquen otra opción para ganar plata porque requiere sacrificio, requiere estudio y requiere vocación. Si no, finalmente levantarse todos los días como para ir a trabajar por plata no tiene ningún sentido. Es algo que no te gusta. Es algo que no te gusta. En conclusión, la medicina es una profesión compleja y demandante que requiere una profunda vocación, compromiso constante y una combinación de conocimientos científicos con habilidades emocionales y humanas. A lo largo de su formación y ejercicio profesional, los médicos enfrentan un desgaste emocional considerable debido a la presión, la toma de decisiones críticas y el contacto frecuente con el sufrimiento humano, como pueden ser dar pérdidas, hablar sobre enfermedades graves. Eso, naturalmente, afecta mucho a la psique humana. Sin embargo, también ofrece una amplia variedad de especialidades, cada una enfocada en distintas etapas de la vida y en diferentes aspectos del ser humano, como puede ser cardiología, oftalmología, dirigido a todas las ramas que uno quiera especializarse y adaptándose a los intereses de cada profesional. Existen diferencias significativas entre el sistema público y el privado. Mientras el primero se caracteriza por el trabajo en equipo y una alta carga laboral, el segundo suele ofrecer mayor flexibilidad horaria y mejores condiciones materiales. Asimismo,
Hay desigualdades en el acceso y calidad de atención según la región o comuna, y factores como la escolaridad de los pacientes influyen directamente en la relación médico-paciente. Esto pudiendo afectar de muchas maneras, como podría ser en el entendimiento que puede tener un paciente sobre la información que le está dando su médico encargado. Ahora, teniendo este contexto en mente, el uso de Internet ha sido de gran ayuda para facilitar el acceso a la información médica y a la formación continua, algo fundamental en una disciplina que evoluciona constantemente desarrollando nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, incluso descubriéndose nuevas enfermedades que tienen que ser consideradas al momento de tratar a un nuevo paciente. Por ende, el que la persona pueda tener en consideración estas cosas puede ser bastante útil para el médico, porque le ayuda a facilitar su trabajo. La persona no va a llegar solamente a decir, me duele la cabeza, por dar un ejemplo. Va a poder quizás dar una explicación más exacta y que guíe mejor al médico para poder hallar qué es lo que necesita. También cobran relevancia las habilidades blandas, como la empatía, la comunicación y el liderazgo. Y es importante tener en cuenta que las leyes pueden, en algunos casos, entorpecer ciertos procedimientos clínicos debido a ciertas leyes que no les permiten quizás llegar a cosas que podrían salvar a un paciente, pero que por nuestra ley o por X o Y razón pueden llegar a no concretarse. A pesar de estas dificultades, la medicina sigue siendo una carrera con alta demanda laboral y en general con un ambiente de trabajo colaborativo. Hoy en día su importancia es indiscutible, no solo en la atención y tratamiento de enfermedades, sino también en la prevención, la educación en salud y la mejora de calidad de vida, influyendo directamente, por ejemplo, en la sanidad, en los procedimientos de sanidad que necesitan restaurantes, en incluso nuestro propio colegio. La medicina influye directamente en los implementos que necesita nuestro colegio para poder mantener nuestra salud bien. Ahora, mirándose al futuro, su rol será aún más clave frente a desafíos como el envejecimiento global y el avance de nuevas enfermedades, o el descubrimiento de nuevas, como pudo haber sido el COVID-19 en su momento. También incluimos, por ejemplo, la transformación digital y las crecientes demandas del sistema sanitario, que constantemente tiene que ir evolucionando para poder adaptarse a las nuevas enfermedades y también a las antiguas enfermedades que se vuelven más resistentes. Ahora, ser médico, en definitiva, es un desafío constante, pero también es una oportunidad de contribuir de forma significativa al bienestar de la sociedad. Porque puedes, como médico, ser la niña que evite o la muerte o un daño grave en alguien o su salvación. El objetivo de este análisis es informar sobre distintos aspectos de la medicina que pueden llegar a ser de interés para quienes están considerando esta carrera, entregando una visión amplia y realista del contexto actual y de las proyecciones futuras de esta noble profesión, que es casi tan antigua como el humano mismo.